Reanudamos la segunda parte de las jornadas con una conferencia, Psicología de la conspiración, ¿no? Es que suena súper interesante, de hecho. A ver. Va todo conjunto. Es que es un poco largo, ¿eh? Es que somos como los discos de la cabeza de Van Gogh, muy largos. Muy largo el tema. Bueno, ahora seguro que nos explicaréis un montón de cosas nuevas. Os paso por aquí. Y ahora pues, bueno, Mar va a leer un poco el currículum de cada uno de ellos y de nuevo el de David. Y luego ya os dejamos que ya el tema da para mucho y para largo. Miguel Ángel es ingeniero de telecomunicaciones, asimismo posee la formación de controlador aéreo que cursó en SENASA, desarrollando su actividad profesional en el campo de la aeronáutica, en el que trabaja en ingeniería de navegación aérea. También se dedica a la divulgación en el mundo del misterio, especialmente en el estudio de conspiraciones y los no identificados. Ha sido miembro de programas tales como Dimensión Límite, Extraneologías, Tras los Límites y Rumbo Infinito. David Mulé ha estudiado periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universitat Oberta de Cataluña, y también es diplomado en diseño de webs por la UNESCO. Es director, presentador y productor del programa de radio Tras los Límites, que se emite en 11 emisoras de España, Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay. Asimismo, fue premiado con el tercer puesto nacional de los European Podcast Awards, certamen en el que a nivel europeo ganaron el sexto puesto en votaciones de oyentes. Ha sido y es colaborador de diferentes programas de radio. En la actualidad tiene la sección El Diván en Elena en el País de los Horrores de Radio San Vicente en Alicante. También ha escrito artículos en revistas relacionadas con lo inexplicado, como Enigmas y El Ojo Crítico. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Haceros en muchos casos muchos kilómetros para un poco, pues como dice también nuestro amigo Moyano, para tener una charla entre amigos, ¿no? Para, bueno, pues compartir unas ideas que tenemos. Quizás como vosotros sabéis, tanto mi compi David Mulé y yo somos apasionados, ¿no?, del tema de las conspiraciones. Solemos hablar de conspiraciones, solemos publicar de conspiraciones, hablar de ello en la radio, pero el tema de las conspiraciones es fascinante desde muchos puntos de vista, y quizás lo sea más desde el tema sociológico, ¿no? Porque igual que como le pasa un poco al fenómeno OVNI, dentro de la conspiración se engloba una gran cantidad de fenómenos, pero no exactamente de fenómenos diferentes, sino de enfoques y de maneras diferentes de entender la conspiración, ¿no? Es como si fuera, en cierto sentido, un gran caleidoscopio de todo lo que es la sociedad, o la manera de entender, de cómo la gente ve la sociedad. Esto que tenemos aquí es una foto real sacada por mí cerca de mi casa, donde yo vivía en Madrid, y como veis en la foto se ve el 7J, 11M, 11S, trabajo interno. Esta es una pintada que posiblemente pasará anónima, ¿no? Seguramente mucha gente pasó a su alrededor y quizás en muchos casos no la prestará atención, pero por otro lado supone una especie de grito silencioso, de una manera de que alguien tiene que llamar la atención sobre el resto de sus conciudadanos. En esta pintada lo que se está diciendo es que los tres grandes atentados que tuvimos la desgracia de ver, ¿no?, como testigos, el 7J de Londres, el 11M en Madrid y el 11S en Nueva York, esta persona está reivindicando que esos tres atentados
están perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, de sus países o de quizás alguna agencia internacional, y que en el fondo son nuestros propios gobiernos los que están atacando a los ciudadanos, quizás pues con la idea de implantarnos que no se sabe qué oscuro plan. Un razonamiento así posiblemente pueda sorprender a mucha gente, pero en el fondo hoy no vamos a hablar tanto de conspiraciones, sino qué forma de pensar hay detrás de las conspiraciones. ¿Por qué, por un lado, por qué la gente opina esto? ¿Por qué Internet se está convirtiendo en una especie de lupa, de aumentador, en una especie de demostrador de conspiraciones? Y vamos a entrar en sí en el fascinante fenómeno de la cultura, de la sociología, de qué hay detrás de las conspiraciones. Como veis, aquí son más pintadas en ese sentido. Esto significa pues como resistir el nuevo orden mundial, es decir, también es otra manera de decir al resto de ciudadanos que nos están implantando un sistema dictatorial, ¿no? Que la actual crisis es una forma de implantar una política neoliberal en el mundo, una política económica, y como veis, más pintadas, ¿no? Podría haber sacado muchas pintadas de Madrid, de muchos sitios, pero lo importante es que quiero que os deis cuenta, que os quedéis con una idea, y que en cierta parte de la sociedad este sentir, esta desconfianza profunda y acusada en los gobiernos está presente, especialmente en Internet, pero también en una parte importante de la ciudadanía. Ahora mismo, bueno, con lo que estamos viendo, ¿no? De la manera en que el PP llegó al poder con un plan electoral que luego dio la vuelta, o con el tema de la gran corrupción que sufrimos en el Estado español prácticamente en todos los estamentos, en todas las esferas. Es verdad que ahora mismo hay un caldo de cultivo para las conspiraciones en nuestro país, es decir, mucha gente no se fía del poder establecido, y eso, de alguna manera, podrá ser real o no, pero sí influye en cómo la gente percibe el poder. Entonces, pues bueno, vamos a ello, ¿no? En Internet se habla mucho de conspiraciones y vamos a tratar de definir una. Bueno, una conspiración en sí, tal como la conocemos, es un tema probado, ¿no? Ya sea en derecho, política internacional o historia, pero una conspiración es como un conjunto de acciones realizadas por varias personas con ánimo de unirse contra un superior, etc. O sea, es un complot, es un abuso de poder, ¿no? Que va desde el más poderoso al menos, ¿no? Por ejemplo, en derecho penal, ¿no? Pues se dice que la conspiración existe cuando más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Artículo 17.1 del Código Penal. Y la conspiración, o sea, en ese sentido es totalmente real. Se produce, como digo, en la historia, en el derecho, en política, y son tan antiguas como el mundo, ¿no? Aquí podemos ver una representación de Caín matando a Abel, que en el fondo como si fuera ese inicio primigenio, ¿no? del abuso de poder. Bueno, como he dicho, son actos probados, pero quizás lo que está en el foco de la divulgación no es tanto las conspiraciones, como podemos encontrar en Internet, sino las teorías conspirativas, que realmente son una cosa muy, muy diferente. Porque la conspiración, por ejemplo, a través de historiadores podría tener un fundamento pues, documental, histórico, científico, si queréis, y las teorías conspirativas, digamos, están mucho más dadas a la especulación, ¿no? Y en ese sentido, en Internet, cuando alguien se asoma a esta ventana, puede encontrar absolutamente de todo, ¿no? Desde quién mató a John F. Kennedy, desde que si estamos controlados por una raza de lagartos que nos gobiernan, desde que la muerte de Bin Laden fue un fraude, que Bin Laden trabajaba para la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que, bueno, realmente son siempre, la conspiración es como muy sugerente, ¿no? ¿Cómo perciben otra parte de la gente el tema de las conspiraciones, ¿no? Pues a lo mejor nos ven así, ¿no? Como determinados locos que hablan de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? O simplemente diciendo tonterías.
en muchos medios, cuando se habla de las conspiraciones, se las asocia un valor como de falsedad, ¿no? Cuando alguien te dice, eso es una conspiración, significa eso es un bulo, eso es mentira, directamente. Y es curioso porque incluso hay quien los combate, ¿no? Están los movimientos pseudocénticos, que mira, como veis aquí en este emblema sacado de una web, dicen contra las pseudociencias y las conspiraciones. Daros cuenta que la frase tiene una cierta maldad, porque cuando dice estamos contra las conspiraciones, estás asumiendo que todas las conspiraciones son mentiras. En el fondo, bueno, aquí en ese contra parece que se hacen paladines de la verdad, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, van un poco a ver a que el resto de la gente se dé cuenta que esas teorías conspirativas, que esas denominadas conspiraciones, en realidad no son más que fantasías. Y bueno, en el fondo, aquí lo que tenemos, sea verdad o mentira el tema de la conspiración, ya eso entraremos más tarde, lo que sí tenemos es un fenómeno sociológico, es un fenómeno fascinante, porque como decía, gran parte de la población está muy, bueno, identificada con este tipo de teorías conspirativas. El tema es que ¿por qué creemos en conspiraciones, ¿no? Y de hecho hay muchísima bibliografía al respecto, más incluso de la que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, en el primer trabajo que aparece aquí se habla que en el fondo las conspiraciones son como un proceso de proyección psicológico, es decir, yo desconfío del gobierno porque yo mismo soy una persona que tiene tendencia a conspirar, y es un intento por parte de unos psicólogos de Nueva York, Douglas y Sutton, que lo que dicen es un poco como que trata de entender por qué hay tanta participación o por qué hay tanta fascinación por las conspiraciones en el mundo, y básicamente porque nos gustan las conspiraciones porque somos mal pensados. En cierto modo, nosotros también tendríamos esa tendencia a conspirar, ¿no? Luego hay otro fenómeno que parece gustar a los psicólogos, y es cómo funciona muchas veces la lógica dentro de la conspiración, ¿no? Porque en la conspiración, especialmente la vertiente más absurda, más fantástica, pueden ser conspiraciones contradictorias. Por un lado, podemos pensar que el hombre nunca estaba en la Luna, y luego por otro lado podemos pensar que el hombre estuvo en la Luna porque derribó instalaciones extraterrestres en la Luna. Claro, realmente no deberíamos de creer las dos cosas a la vez porque son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy curioso cómo estos psicólogos se llevan las manos a la cabeza, bueno, fijan la atención en este tipo de ideas que son un tanto irracionales, pero que al mismo tiempo tienen raíz en los mismos sujetos, ¿no? Y yo realmente creo que gran parte del fenómeno que existe en Internet o en el mundo sobre conspiraciones es que porque a las conspiraciones se las usa como un divertimento, ¿no? O sea, yo no creo que haya un análisis serio, sino que muchas veces la mayoría de las webs que se mueven sobre conspiraciones, etcétera, es un poco a ver como quien dice la burrada más grande. Por ejemplo, podemos encontrar que la Tierra es hueca, o podemos encontrar, bueno, es que son tantas, ¿no? Había otra que a mí me gustaba, que decían que la alta edad media no existió, era una conspiración de los historiadores para ocultar una parte de la historia. Bueno, ¿qué significa esto en el fondo? En el fondo significa que sobre todo ese tipo de webs, más tarde hablará mi compañero David, ejemplificaremos todo esto que estoy contando más. O sea, yo voy a hacer un poco la teoría y luego David va a pasar un poco a la práctica. Como decía, en este tipo de webs un poco yo creo que se juega con la imaginación, ¿no? Se es adicto digamos, a hacerte sentir una serie de emociones de las cuales el objetivo es cada vez sorprenderte más, ¿no? Ya sean porque son conspiraciones que de alguna manera te hacen pensar mucho, o te sorprenden mucho, o te crean como un estado de duda grande, en plan de esto puede ser verdad, pero en el fondo todas comparten una cosa, y es que no tienen un gran rigor, ¿no? ¿Por qué digo que las conspiraciones son atractivas? En cierto modo porque invierten el orden lógico del mundo, porque cuando tú entras en contacto con esa información te hace de pronto como que te replantees todo el orden establecido. Por ejemplo, si yo digo, el ejemplo aquí, los padres son una conspiración de los Reyes Magos,
que es al contrario de lo que normalmente se suele pensar, la sola frase, digamos, que da un poco de vuelta al cerebro, ¿no? Porque tú de pronto tienes que imaginar un escenario que es absolutamente diferente del que tú habías imaginado, en el sentido de decir, a ver, si los padres fueran creados por unas criaturas, y luego ya es un poco como con la ciencia ficción, ir tirando del hilo, ir desarrollando teorías así, que en el fondo no tienen más sentido que entretener, ¿no? Desde que yo más o menos en 2009 llevo dedicado al tema de la divulgación de conspiraciones, que como digo, generalmente es un tema que provoca, que gusta mucho al gran público, es curioso porque no todas las conspiraciones gustan por igual. O sea, en el fondo es mentira que las conspiraciones interesen al público. Lo que interesan son determinadas conspiraciones que cumplen un patrón concreto. Y esos patrones concretos, curiosamente, coinciden mucho con lo que es con lo que son los cuentos populares, ¿no? O sea, para que una conspiración se divulgue bien, o tenga aceptación por el público, o sea muy comentada, ¿no? En cierto modo tienen que compartir una serie de patrones que comparten los cuentos, porque ambos dos se prestan a lo que serían un poco la estructura de la divulgación oral, ¿no? Bueno, del boca a boca, de las leyendas urbanas, etcétera, ¿no? Para que una conspiración guste, pues tiene, como digo, comparte las mismas características de los cuentos. Tiene una trama sencilla, que más o menos se entiende bien, o sea, con relativamente poca información has captado la trama. Los elementos son muy distinguibles, ¿no? Está nosotros, que en este caso en conspiración suele ser un poco el sujeto que sufre el abuso de poder, están los muy muy malos, o sea, hay 4 o 5 elementos que son muy sencillos. Luego las relaciones causa-efectos también son muy asimilables, ¿no? Tú te das cuenta fácilmente de qué manera esta gente te está controlando, te está engañando, te está robando, etcétera, etcétera, ¿no? Son maniqueas, quiere decir que normalmente no presentan tonos de grises, sino que los malos son muy terriblemente malos y quieren el mal de la humanidad, y los buenos son terriblemente buenos porque o somos nosotros, somos grandes víctimas, pero no tanto hay una descripción realista de la sociedad en el sentido de que haya muchos tonos de grises, sino que todo está como muy dirigido. Tienen moralina, ¿no? En el fondo pues hay pobrecitos y hay muy malos. Y también despiertan sentimientos en nosotros, ¿no? Ya pueden ser indefensión, pueden ser miedo, puede ser ira, pueden ser como rabia, ¿no? Por las injusticias que narran. Y generalmente, y esto también es curioso, las mismas conspiraciones o la misma trama conspirativa, cuando engloban elementos magníficos, ¿no? Como princesa, pues la muerte de Lady Di, no sé, Michael Jackson, ese tipo de cosas, interesan mucho más. Y simplemente porque les atañen a personajes famosos. Pero vamos, si te parece, Miguel Ángel, a poner un ejemplo de conspiración. Me adelanto un poquito a mi parte, pero creo que es necesario, ¿no? Estamos hablando, acaba de dar Miguel Ángel todas esas características de las conspiraciones, digamos, que más llaman la atención o que más seguidores tienen, aunque parezcan, bueno, que sean absurdas. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, es el caso del proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es una conspiración que surge en 1994 a través del periodista Serge Monast. Era un periodista canadiense que en un programa de televisión canadiense pues, llamado Esoterismo Experimental, pues este hombre empieza a hacer una serie de apariciones, de colaboraciones con este programa y suelta de repente la bomba del Blue Beam. ¿Qué es el Blue Beam? Pues el Blue Beam es una auténtica locura, pero que puede hacer llegar a pensar a muchas personas. El Blue Beam es un plan del nuevo orden mundial, como la mayoría de las conspiraciones que existen, son planes del nuevo orden mundial para controlarnos y utilizarnos como ganado. Esto es, yo creo que la máxima, ¿no? Nuevo orden mundial es sinónimo de gran dictadura mundial. Entonces, todo ello, este control de la población se conseguiría a través de 4 fases. La primera de las fases sería destruir toda noción arqueológica para que las personas dejaran de creer
en las religiones. O sea, querían destruir a través de artefactos artificiales que podemos relacionar quizás con ese proyecto HARP, que bueno, pues sería también para otra ponencia. Y pues con ello quieren destruir toda noción arqueológica religiosa, quieren que la gente deje de creer las religiones que ellos practican y empiecen a dudar de si todo esto es real. Estamos haciéndolo muy resumido, entonces, a ver, la siguiente de la segunda de las fases sería un rapto divino, que vendrían pues una serie de, bueno, si nos vamos a hablar del profeta Elías, por ejemplo, nos vamos a la Biblia, vemos que Elías fue raptado, ¿no? De repente desapareció en un carro de fuego y se lo llevó. Pues quieren hacer una cosa parecida, quieren hacer que personas desaparezcan. ¿Pero qué personas? Eso viene por la fase 3 también, por una simulación de invasión extraterrestre a nuestro planeta. Mediante hologramas, lo que quieren hacer es crear una simulación de invasión a la Tierra por parte de una civilización extraterrestre. Y las personas que no estén de acuerdo o que, digamos, que no se crean que todo lo que está pasando es real, son las que van a ser raptadas para acabar con esa resistencia, digamos. Luego, en la cuarta fase, estamos hablando del gran show holográfico, en el cual pues ya no solamente vamos a ver objetos voladores no identificados, sino que vamos a ver figuras de los dioses o mesías de cada religión que van a aparecer de repente en el cielo y que van a hablar en el idioma de cada persona que lo esté escuchando. Esto va a ser gracias a un microchip que tenemos, en teoría, las personas implantado. Y todos estos dioses se van a unir en uno solo, que pues, va a ser la religión mundial y única, y que a través de ella van a crear un gobierno mundial y un control de la población mundial. Se podrían comentar muchas cosas más, ¿no? Pero por ejemplo a mí me parece muy curioso el hecho de que Monast también dice que las apariciones fantasmales van a influir para que la gente quiera rezar en ese nuevo Dios, ¿no? Y esas apariciones las van a hacer, obviamente, mediante hologramas a través de los cables de fibra óptica y de artilugios que están en casa, ¿no? Sería, como digo, sería muy largo, sería para dar una ponencia sobre el Blue Beam, pero realmente yo creo que queda muy claro que las nociones son bastante extrañas, ¿no? Y desde luego un auténtico disparate, aunque hay que decir que hay detalles que sí que pueden hacer pensar a la gente, ¿no? El tema de los hologramas desde hace ya bastante tiempo se lleva a cabo. Recuerdo en 2008, si no me equivoco, el príncipe Carlos realizó una conferencia en Abu Dhabi, en el cual pues, esta persona apareció a través de holograma y la gente pues pensaba que estaba ahí. O Richard Branson, el director de Virgin, el presidente de la compañía Virgin, también realizó una ponencia mediante holograma y todo el mundo pensaba que realmente Richard Branson estaba ahí. Es una tecnología que ya tenemos, que podamos desarrollarla en los cielos y que cada persona vea pues estas cosas, eso ya no lo sabemos. Y otra de las cosas que también me parece llamativo, por no extenderme más, pues sería el tema de que esos dioses hablen el idioma de cada uno y además a través de la mente, a través de la telepatía. Tenemos ahora un proyecto de desarrollo por la empresa, por el proyecto DARPA, que no Dharma, hemos hablado de series antes, pero no es Dharma, es DARPA. El proyecto DARPA, la compañía DARPA, es una empresa que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ellos son los inventores de Internet, entre otras cosas. Y ellos están preparando, tienen un proyecto que se llama Silent Talk, que en principio va a ser para uso militar, para que los militares no necesiten hablar cuando estén en combate y puedan comunicarse a través de la telepatía, a través de sus constantes neuronales. Yo tampoco soy experto en estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, aunque es una auténtica, yo creo que locura, vemos que hay una serie de detalles que a la gente pueden hacer, que la gente puede pensar que, oye, pues hay algo de realidad. Y esa es la duda que engancha a las personas, que engancha a los que ya van predispuestos a escuchar conspiraciones, a interesarse por ellas, y a los que carecen pues, de sentido crítico también, ¿no? No me quería extender mucho más, pero... Bueno, esto, claro, lo que cuenta David pues es
como veis, una pieza más de información que a priori es aparentemente delirante, que te exige mucho esfuerzo de decir, Dios mío, ¿qué me estás hablando? Un holograma general, ¿qué tal? Y en el fondo yo creo que eso es un poco lo que hace que las conspiraciones tengan tanto público, porque flipas, porque te lo pasas bien, porque cada una es más increíble que la anterior y porque en el fondo, al ser tan simples, no tienen un sentido crítico, lo cual, pues bueno, pues son una manera pues, de pasar el rato, ¿no? Otro ejemplo de conspiración, pues la famosa de los Illuminati, ¿no? De una raza alienígena reptil suplanta a las personas más importantes del mundo para dominarnos a todos y que todos seamos sus esclavos. Yo imagino que si os pregunto a los que estáis en esta sala qué pensáis de esta teoría, posiblemente todos me digáis que es una locura. Lo cual no quita que no sea tremendamente popular, que no haya muchísima gente totalmente convencida que esto es cierto y que además este mismo tema mueve muchísima literatura en internet. Entonces esta sí es la pregunta del sociólogo: ¿por qué tanta gente está convencida de cosas tan disparatadas, ¿no? Y además es muy curioso porque la gente que nos dedicamos a estos temas, especialmente en temas de divulgación, pero ocurre mucho en otros más ámbitos, nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que la gente acepta mucho mejor la información novelada. Bueno, esto es el ejemplo, ¿no?, de la conspiración que está tan en auge, y es que la gente nos hemos dado cuenta de una situación, ¿no? Y es que la gente acepta muchísimo la información muchísimo mejor si está fabulada o si está novelada. Voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, llego y escribo un libro totalmente documental de periodismo, ¿no? Un ensayo en el que yo cuento cómo una minoría financiera controla y dirige el mundo a través de los grandes bancos, a través de los grandes fondos de inversiones, cómo esta gente son capaces de encarecer el precio de la comida, de los hidrocarburos, son capaces de implantar políticas económicas en Occidente y en la gran mayoría de los países del mundo. Y yo estoy seguro que si os doy hasta cada uno hasta el último de los datos, que en el fondo explica el funcionamiento básico del mundo en términos de política y económica, cuando terminéis y tengáis toda esa información, la gran mayoría dice, bueno, y es tanta información que en el fondo la gente, el efecto o la actitud que suele terminar cuando le das tanta información es un poco encogerse de hombros, abrumarse, y es como decir, qué cacao. En cambio, y tenemos infinidad de ejemplos, cuando alguien coge y se inventa una especie de leyenda, escribe como un cuento, una novela, una fábula, y dice que sustituye a esos banqueros por unos reptiles, dice que nos van a dominar a todos, aquellos elementos que son, pues, por ejemplo, la reina de Inglaterra o la reina de España, etcétera, etcétera, en vez de bancos o en vez de ricos los cambia por unos dragones modernos, ¿no? Como si fuera un folclore que de alguna manera nos chupan la sangre, es decir, los impuestos, etcétera. Cuando todo el mundo, cuando tú haces esa metáfora y lo cuentas de una manera mucho más sencilla, lo curioso es que la gente, en vez de encogerse del hombro, disfruta mogollón, les gusta mucho cómo lo hacen y además a la gente le gusta imaginar que las fábulas son verdad. Decir, oye, es que esto que has dicho tiene mucho sentido, ¿eh? Esto que has dicho es que si lo piensas podría ser así. En cambio, cuando lo haces un ensayo documentado, la actitud es muy diferente. Esto que digo, y yo creo que es un ejemplo palpable en psicología y en control de masas, se utiliza constantemente para hacer llegar la información al ciudadano. O sea, preséntale la información simplificada, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos, ¿no? O hasta ahora más o menos hemos estado hablando de conspiraciones un poco absurdas, ¿no? Como los lagartos porque en el fondo es lo que sorprende, ¿no? Que gente crea cosas tan absurdas, ¿no? Como que los lagartos dominan el mundo, o que la Tierra es hueca, o que, no sé, cosas así. Pero que haya muchas conspiraciones absurdas y falsas, y que haya mucha gente dispuesta a creer ese tipo de cosas que a priori no tienen fundamento, en el fondo es un error metodológico meter todas las conspiraciones en el mismo saco. O sea, porque haya conspiraciones absurdas no hace a todas las conspiraciones absurdas. Y en el fondo
esto es muy importante porque está muy unido al tema de la divulgación de las conspiraciones. Yo creo que la mayoría de personas que tenemos una visión del mundo, nosotros creemos saber, todos y cada uno de nosotros, qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que vas por la calle, a cualquier señor le preguntas, no sé, está tomando un café en un bar y le empiezas a preguntar, y yo creo que normalmente la gente no suele dudar de su mente. Todos pensamos que sabemos, sin género de dudas, que es verdad, que es mentira. Hay determinadas cosas que podemos dudar, pero en general todos tenemos la falsa sensación de que sabemos lo que es verdad, lo que es mentira. Bueno, pues yo voy a decir que eso no es así. Es mi teoría personal y, de hecho, voy a proponer un pequeño juego aquí todos. Me gustaría que colaborarais conmigo participando, porque este punto que estamos tratando de ilustrar, me gustaría hacerlo con un juego. A partir de ahora vamos a dar 10 conspiraciones. Pero, ojo, prácticamente la mitad de ellas son falsas. Algunas son verdad y otras son falsas. Entonces, pues nada, yo pongo la conspiración, os cuento un poco lo que va y luego hacemos una votación y vemos cómo varían o no varían las opiniones y bueno, vamos a probar. Igual hay una cosa que yo creo que va a estar muy clara y a lo mejor o va a ser confusero, o al final a lo mejor es muy clara, ¿no? Realmente no lo sé, estoy experimentando un poco con vosotros. Este es Gary McKinnon, o McKinnon le llamo yo. Gary McKinnon es un hacker británico que nació en 1966 y que es una persona muy especial. Posee el síndrome de Asperger, es un tipo de autismo. Y este señor es muy famoso dentro del mundo de la conspiración, porque en 2002 fue detenido por el gobierno británico porque desde hacía prácticamente unos años antes había hackeado múltiples veces el gobierno estadounidense, especialmente la NASA, el Pentágono, etc. Y Estados Unidos pidió la extradición de Gary McKinnon Estados Unidos pidió a Inglaterra la extradición de Gary McKinnon para juzgarle. Le querían echar del orden de 60 o 70 años de cárcel y le acusaban de perpetrar el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. Este señor, que creó un pequeño programita de ordenador, lo que hacía es que iba buscando por todos los ordenadores del mundo, de la red de seguridad norteamericana, buscando ordenadores sin clave. Lo que él asegura estar buscando son prototipos de antigravedad, prototipos de energía libre y fotos de ovnis. De hecho, él cuenta en uno de los vídeos que vio fotos de ovnis, pero no estoy hablando de luces en el cielo, sino de prototipos, de máquinas, ¿no? Digamos así, de naves. Y de hecho esto ocurrió en los 90, entonces prácticamente los módems eran, no sé si os acordáis cómo era el módem de 56K, ¿no? Que iba con ese ruidito y tal y cual, y él, las fotos entonces de la NASA eran muy grandes, él las cambiaba la resolución, las hacía como mucho más pequeñitas y se las bajaba a Inglaterra, ¿no? Después de varios años haciendo eso, pues Gary McKinnon ahora mismo lleva 10 años de batalla legal con Estados Unidos para no ser deportado, y por lo visto él piensa que puede acabar en Guantánamo. ¿Verdad o mentira? A ver, que levante la mano quien piensa que esto es mentira. ¿Todos pensáis que es verdad? Que levante la mano quien piensa que el caso de Gary McKinnon es verdad. Bueno, pues tenemos ahí dos o tres... Mira, me ha sorprendido. Pues sí, el caso de Gary McKinnon, posiblemente porque lo conocéis, posiblemente, el caso de Gary McKinnon es cierto. No sabemos exactamente qué vio, porque él nunca presentó el material. No sé, hay webs ¿cómo se llama el chico de la web de la mentira está ahí fuera? El nombre... Bueno, que le hemos tenido entrar los límites, ¿no? Sí, lo que pasa es que Lorenzo me parece que se llamaba, pero es que da nombres falsos, o sea, quiere conservar su identidad. Ah, bueno, vale, pues es... Bueno, en cualquier caso... Pero no era Lorenzo, me lo he inventado. Vale, Menganito. En cualquier caso, esta conspiración también es atacada muchas veces por el lado oculto del tema de las conspiraciones,
porque Gary McKinnon no aporta una foto OVNI, lo cual es curioso. Entonces, o sea, en ese sentido le llaman un poco de fraude, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo te metes a robar un tema de estos y no pasas la información? Por otro lado, cuando tienes el gobierno de Estados Unidos pidiendo tu extradición, no creo que encima lo que te interese es ponerte a divulgar el material que has sostenido. En cualquier caso, vea lo que no vea, lo que es totalmente cierto es que a este chico se le está buscando por... Bueno, llevan 10 años de batalla legal para pedir la extradición, y yo creo que si Inglaterra, que es un gobierno amigo de Estados Unidos, no la ha concedido todavía, es porque piensa que si lo extraditan, el futuro de este señor es muy, muy negro. Kentucky Fried Chicken y el exterminio. En 1952, el llamado Coronel Sanders abrió su primer restaurante en Kentucky, y bueno, en este estado de los Estados Unidos. Y es curioso porque en realidad Kentucky Fried Chicken fue la primera franquicia de restaurantes que hubo en el mundo, o sea, la primera franquicia, pero que aplicaba como a temas de comida. Y lo que la mayoría de la gente no sabe cuando comen un Kentucky Fried Chicken es que aquella operación, aquella primera franquicia en plan cadena, fue una operación diseñada de la CIA para promover o de alguna manera mermar la población negra en Estados Unidos. El tema era que la gente, ellos establecían una fuerte identificación con este tipo de pollos, trataban de poner los restaurantes de Kentucky en barrios principalmente negros, marginales, y tenían una serie de esterilizantes en la comida. Con ello, ciertas partes conservadoras del gobierno de Estados Unidos, Ku Klux Klan, etcétera, a través de lobbies trataban de mermar la población negra. ¿Verdad o mentira? A ver, ¿quién piensa que es verdad? ¿Quién piensa que es verdad? ¿Mentira? ¿Todos pensáis que es mentira? Vale, pues esta es mentira, ¿correcto? Eso demuestra que tenemos un buen público. Eso demuestra que tenemos un buen público, pero es curioso porque no lo he traído, pero para uno de los artículos que hice yo, hice un listado de muchas de las operaciones de experimentos con seres humanos que había hecho el gobierno de Estados Unidos, y era increíble la cantidad de cosas que ha llegado a hacer. Entonces, esta es mentira, es cierto, pero no han pasado cosas o sea, no es totalmente descabellada, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro juego, y esto es el derribo de la estatua de Saddam Hussein. No sé si os acordaréis que en pleno 2003, la guerra de Irak, una guerra que fue altamente impopular, ¿no? ¿Os acordáis del pacto de las Azores, Tony Blair, Bush y Aznar, ¿no? Pues habían durante mucho tiempo en contra de la opinión pública organizado una guerra en contra de petróleo, y en un momento dado, una de las cosas que pasa allí, ¿no?, es que había mucha gente que estaba en contra de la guerra de Irak, una guerra de ocupación, ¿no?, para conseguir petróleo. Y lo que ocurre allí es que cuando los marines y tal en un momento dado entran en Bagdad, muchísima parte del pueblo, del pueblo iraquí se pone de su favor, y entonces derriban la estatua, y estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se ven miles de iraquíes felicitándose, están muy contentos, están muy alegres, ¿no? Sin embargo, la conspiración dice que aquel derrocamiento de aquella estatua de Saddam Hussein en realidad fue una operación psicológica orquestada por el gobierno de Estados Unidos. El objetivo era, de alguna manera, lavar la imagen de Estados Unidos en la implicación de la guerra. Es decir, si nosotros tenemos, en cierto sentido, este apoyo del pueblo iraquí que, al verse libre del gran tirano y al verse libre del aplaude, en realidad estaban restaurando la democracia en Occidente. ¿Verdad o mentira? A ver, que levanten la mano los que piensan que es verdad, que esto era una operación psicológica. ¿Todos pensáis que era verdad? ¿Nadie piensa que era mentira? Pues
era verdad, pero yo me estoy flipando con el público. Realmente habéis hecho los deberes. El próximo día tengo que traer conspiraciones más difíciles. No, que yo creo que ya está, hemos terminado entonces. Se sabe ya todo. Vale, tema vida en Marte. Miles de fotografías que se mueven, bueno, obtenidas de la NASA, en internet, de los portales de la NASA, muestra que lo que nos muestran en Marte no es cierto. O sea, aquí, como veis, tenemos una imagen que muestra que esto son formas de vegetación en Marte y de hecho hay hackers o, bueno, determinada gente que ha obtenido fotografías en las que se ve que Marte no es un planeta rojo tal cual nosotros lo vemos. Está, en cierto modo, modificado porque realmente la NASA no quiere que sepa que hay formas de vida en Marte y que hay determinada gente que conoce bastante y que llevan años especialmente estudiando el material de la NASA, todo lo que nos llega, y encontrando fallos, ¿no? Son muchísimas y son abrumadoras las evidencias de que hay formas de vida en Marte, aunque no es una civilización como la entenderíamos como la nuestra, pero las evidencias están ahí. ¿Verdad o mentira? ¿Quién piensa que esto es verdad? ¿Quién piensa que es mentira? Vale, es mentira. Oye, pero hay gente que no levanta ni la mano en ninguno de los dos momentos, o sea que igual hay gente que duda. Lo curioso es que cosas que... Mira, igual que en el tema de las psicofonías aquello funcionó, aquí veo que lo tenéis súper claro, pero hay mucha gente convencida de las cosas que voy diciendo, ¿no? Yo les estoy guardando una. De hecho, mira, aquí, esta no sé si... supongo que esta foto la habéis visto, creo que todos en algún momento de vuestras vidas, ¿no? Esto fue una supuesta evidencia de que había vida en Marte. Si a ti esto te pilla en Facebook y de pronto lo ves así, das un salto y dices, coño, un tío. Y realmente pues lo parece, ¿no? Pues estás así, si esto pues no tienes mucho pensamiento crítico, luego por otro lado le ves y parece que tiene el brazo. La foto es tal, de hecho es un poco, hasta a mí me recuerda a las antiguas fotos del Sasquatch o del Yeti y tal. Pero esta foto es una foto de una mucho más grande. Ahora vamos a ver cómo se manipula en internet. Esta es la foto real. Como veis, el cuadrito en medio de ningún sitio. Cuando ves la imagen grande te das cuenta de que ahí no puede haber nadie. Pero si solamente te presentan ese cuadrito, que también puede ser absurdo, ¿no? Porque ¿qué hace un tío en Marte como si fuera que parece que está en las rocosas de Estados Unidos? Pero en cualquier caso, de una foto a otra varía bastante la percepción. Y en el fondo, muchas de las cosas que nos parecen verídicas o verosímiles a nivel de divulgación de conspiraciones es porque, y nunca más literalmente, no se ve el cuadro completo. Bueno, enfermedad nanotecnológica. Hay mucha gente que está convencida que existe una enfermedad desconocida, negada por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, como si fuera aquí una suerte de ministerio de sanidad, hizo un informe sobre un nuevo síndrome que afectaba a muchas personas. De hecho, hay literatura al respecto, literatura científica, ¿no? en diversos medios. Y esta gente dice que de su piel, como si ellos estuvieran infectados por una serie de parásitos, pero esos parásitos son unas fibras que se ven al microscopio, que son fibras que tienen la capacidad de replicarse usando un poco la temperatura del cuerpo y que ves, como veis aquí, a 60 aumentos, a 750, abajo veis la fibra, y que esas fibras están vivas y salen del cuerpo. Y se piensa que son nanotecnología militar. Lo de nanotecnología militar no es una cosa que esté probada, pero el hecho funciona, el síndrome existe, lo conocen psicólogos y psiquiatras, lo conocen médicos y hay una comunidad de afectados por este síndrome que se llama Morgellons. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Quién dice que es verdad? ¿Verdad? Ojo, tú no vale, tú ya lo sabes. ¿Y alguien piensa que esto es mentira? Bueno, pues esto es verdad.
Oye, aquí ha habido un poco más de disparidad de opiniones, eso está bien. Claro, yo por ejemplo de este tema, aparte de que hablo en Milenio 3 Bueno, realmente hablo tras los límites. primero hablo en Tras los límites y luego en Milenio 3. Muy bien, Miguel Ángel. Y luego un artículo en Año Cero, pero eso es secundario. En secundario. Tras los límites es lo importante. Pero lo importante de este tema es que yo consulté documentación, estudios médicos de portales, ¿no? Estudié tanto el estudio que hizo el gobierno de Estados Unidos, que de alguna manera era un estudio muy pobre a nivel de población, o sea, a nivel del número de muestras que obtenían, y luego otro tipo de estudios donde partían un poco de los datos que negaba el estudio, pero estamos hablando de, ¿sabéis cómo era? De los típicos portales de publicación de revistas médicas que tienen revisión por pares y que bueno, son documentación seria, y de hecho en internet hay muchos vídeos que suben los propios afectados. Bueno, pues esto, como digo, puede sorprender, pero realmente la enfermedad existe. No se sabe qué es, pero existe. Y bueno, me alegro de que haya habido un poco de discrepancia, porque al menos puedo decir que mi teoría de que no es tan fácil distinguir la verdad de la mentira, ¿no? Bolsa de basura en el Pacífico. Posiblemente algunos de vosotros no lo sepáis, pero aproximadamente flotando en mitad del Pacífico, como si fuera una especie de mar de los sargazos, se acumula una gran cantidad de basura. Estamos hablando de muchos rastros pequeños de plástico, o sea, lo suficiente como para que a lo mejor las gaviotas se atraganten o los peces mueran, ¿no? Pero en el fondo es basura, son islas enteras de basura. Prácticamente tienen una extensión, de hecho hay varias, hay otra por el Mar del Norte y otra en otro sitio, pero la que llama más la atención es la del Pacífico, y esto se nos oculta especialmente a los ciudadanos de Occidente, porque yo creo que pone muy en tela de juicio la forma de consumo y la forma de vida, que vamos un poco en contra del medio ambiente, ¿no? No reciclamos, no somos sostenibles, y hay una extensión de basura flotando en el Pacífico que es mayor que la superficie total de España. Posiblemente no oigáis hablar de este tema en ninguno de los medios generalistas. Esto existe, esto es así, y en el fondo es una prueba oculta por parte de muchos gobiernos del tremendo deterioro medioambiental que sufre nuestro planeta. ¿Verdad o mentira? Que levanten la mano los que piensan que es verdad. O sea, ya no pregunto mentira. Pues es verdad. Ah, sí. Pero una cosa sí llama la atención. ¿A vosotros no os parece extraño que una cosa de esta gravedad apenas tenga visibilidad? Bueno. Majesty 12 es digamos que es unos documentos, como veis aquí, reales del gobierno de Estados Unidos, firmados en la época de Harry Truman, me parece que es en torno al año 1957, bueno, que fue cuando hizo el tema del Watergate, etc. Y estos documentos desclasificados son tremendamente importantes en ufología, porque de alguna manera muestra que el gobierno de Estados Unidos tuvo un interés muy genuino, muy real por dedicarse al fenómeno OVNI, pero sobre todo en estos documentos se muestra que la recuperación de tecnología alienígena por parte del gobierno de Estados Unidos es real, que hicieron proyectos de investigación inversa, que significa que a partir de la tecnología extraterrestre se estudiaron sistemas humanos, terrestres, por así decirlo, y esta es la prueba de la existencia del fenómeno OVNI y de la existencia de un pacto con determinadas entidades alienígenas, entendemos. O sea, que quiero decir que todo lo que sabemos del fenómeno OVNI, el gobierno, principalmente de Estados Unidos, nos lo oculta. ¿Verdad o mentira? Que levanten la mano los que piensan que esto es verdad. ¿Que lo cuento o que no lo cuento? Los que pensáis que es verdad. Que no lo cuento. Vale, y ahora los que pensáis que es mentira. Bueno, pues el Majesty 12 es una falsificación.
Esta ha estado ahí. El Majestic 12 es una falsificación y la firma de Harry Truman y todos los papeles es exactamente idéntica en todas, ¿no? De hecho, el FBI en su página web tiene publicado un gran dossier de por qué el Majestic 12 es una falsificación, y es una falsificación, supongo, interesada. Aquí, lógicamente, entramos en el tema de las conspiraciones, de por qué, de si el gobierno no puede decir que esto era mentira, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que el Majestic 12 dice muchas más cosas. Dice que hay bases mixtas de extraterrestres con humanos, por ejemplo, en base dulce, ¿cuál era la otra? Bueno, no me acuerdo. Que se recuperó un platillo en Aztec en 1948, que hubo acuerdos, que hubo de todo. De hecho, el Majestic 12, para volver un poco con la línea de David y Muley y Cuevas, el Majestic 12 es prácticamente, en cierto sentido, la trama principal de Expediente X, en el tema de la ocultación extraterrestre, en el tema del acuerdo con unos gobiernos y con otros. Y bueno, pues en el fondo ahí está, ¿no? Era mentira. Esta supongo que ya no vale porque me la estropeamos ya, ¿no? Ah, no, es la siguiente, ¿verdad? Bueno, lo del Club Bilderberg. Supongo que todos sabéis el Club Bilderberg. Una vez al año la gente más poderosa del mundo se reúne y lo hace a nuestras espaldas, y curiosamente pues se reúnen usando nuestros servicios secretos, la protección que les confiere nuestros servicios secretos, ya sea CIA, Mossad, MI5, etc. Y no sabemos por qué nuestros líderes, una vez al año todos se reúnen sin publicidad, de una manera discreta, hacen una cumbre mundial, intercambian información durante 2 o 3 días y se vuelven a ir. Hay poca información sobre lo que se divulga y realmente lo hacen de una manera ilegal, ¿no? Porque no es una cumbre como el G20 o el G7 con publicidad, sino que de hecho no es solamente una cumbre de líderes, es una cumbre público-privada. O sea, va gente de empresas muy poderosas y va gente que por otro lado son altos cargos de gobiernos o de la monarquía. Evidentemente esto no voy a preguntar si es falsa o verdadera. Todos pensáis que es verdadera, ¿no? ¿Alguien piensa que es falsa? Pues es verdadera. No. Vamos a ver, que existen las reuniones es cierto. Lo que pasa es hasta qué punto se ha sobreestimado el alcance o la influencia que tienen esas reuniones a la hora de marcar directrices. Claro. ¿Hasta qué punto fijan o no fijan una política internacional? Evidentemente yo esa duda la comparto. Ahora, no deja de ser curioso que se hagan unas reuniones tan grandes sin respetar una serie de protocolos. O sea, no es que sea la ONU, no es que sea la Unión Europea, no es que sean líderes, no sé, cargos electos, sino que hay empresa privada, servicios secretos. O sea, realmente es una cosa que se hace a espaldas del ciudadano y que en el fondo es el poder en sí, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Luego ya habrá mentes conspiranoicas más calenturientas o no, pero el hecho en sí es tremendamente grave. De todas maneras, aunque sea una anécdota, pero a mí me parece importante un poco pues, para sacar conclusiones. A esas reuniones del Club Bilderberg asistía, no sé si sigue asistiendo, la propia Reina Sofía. Sí. Ha sido invitada en varias ocasiones. Y asistía a esas reuniones. Y la Reina Sofía, yo no es que la conozca directamente, pero sí que por determinadas circunstancias sí que sé un poco pues, cómo va. Una persona que antes de que comenzara la crisis era súper austera. Es decir, cuando ella, por ejemplo, toma un avión, pues la sala de autoridades, que es una sala que se abre pues, para altos cargos públicos y tal, y que lleva un coste elevadísimo, pues la Reina Sofía, aún antes de que comenzara la crisis, era una persona que ya rehuía la sala de autoridades, evitaba ese gasto superfluo, cosa que, por ejemplo, no hacían los ministros del PP o del PSOE. Recuerdo Carmen Chacón, que presume de ser socialista, es la que más ha despilfarrado en este tipo de salas de autoridades que hay en los aeropuertos. Es decir, que el tipo, digamos, de vida o lo que predica la Reina Sofía, yo creo que está tan en las antípodas de lo que supuestamente se le atribuye al Club Bilderberg, que no creo que... Bueno, pero la Reina Sofía es una persona más, a lo mejor una de 300 invitados, sí. Pero no quita que ella va allí, bueno, supongo que irá como persona privada, ¿cierto? Pero no oculta que en el fondo el espíritu del Club Bilderberg es profundamente antidemocrático. En el sentido de que
no tiene una separación de poderes, no hay cuentas al ciudadano, se va con dinero público prácticamente todos los casos, aunque sea la proyección, y además no se informa al ciudadano de lo que son. Posiblemente la reina Sofía no tenga por qué hacerlo, pero por ejemplo Bill Clinton iba, Zapatero creo que fue en alguna ocasión, y son gente que de alguna manera debería de tener una cierta transparencia, ¿no? Yo creo que de todas maneras podríamos proponer este tema como uno de los temas en la mesa redonda, yo creo, ¿no? Porque si no al final acabamos sí, aquí bueno, teniendo... solo quedan dos, esta ya pues está claro. Que yo venía a hablar de mi libro. Claro, no, ahora sí, yo estoy terminando. MK Ultra, ¿no? Un proyecto de Estados Unidos para lograr el control de la mente. El objetivo, digamos, pasar por el control mental, pasar por encima de las intenciones de una persona. En este caso, es decir, bueno, quitar lo de la orina, a esta niña se la dieron altas dosis del LSD y era un poco a partir de drogas, de electroshock, etcétera, llegar a conseguir marionetas humanas. De hecho, hay en Estados Unidos, y además una cosa curiosa, porque Bill Clinton creo que fue Bill Clinton fue el primer presidente de Estados Unidos que pidió perdón públicamente por los actos de manipulación o de lavado de cerebro, de manipulación de la mente, ¿no? O como la llamaban, de las víctimas del control mental. Y ese proyecto, MK Ultra, que siguió luego por MK Search, fue curioso porque hubo una chica que a base del electroshock la llegaron a borrar completamente el cerebro. Ella en una entrevista cuenta, tendría cuando la pasó esto del orden de 20, 30 años, que tuvo que empezar a hacer todo desde cero, desde caminar, comer, o sea, fue como un format C totalmente de su cerebro, y ella cuenta que tuvo que empezar a hacer todo de nuevo, ¿no? Y esta, bueno, pues, ¿verdad o mentira? ¿Quién piensa que es verdad? Todos, ¿no? Lógicamente, pues, yo la traía preparada, pero no sé, Moyana la contó y bueno, y es una de las cosas... No spoiler, se dice. No spoiler, sí, no spoiler. Fíjate, hemos pagado con la misma moneda. Y esta, pues bueno, la última de las conspiraciones de Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos pues llega a la Luna, pues se publica una serie de fotos que luego gente pues con mucho ojo avizor descubrió miles de errores, ¿no? De sombras imposibles, reflejos imposibles, movimientos imposibles, etcétera, etcétera. Y como bien saben los conspiranoicos, bueno, el hombre no llegó nunca a la Luna, no que no llegara, sino que todo eso que vimos fue un montaje, porque en la Luna se vieron cosas que no se deberían de ver. Por eso Neil Armstrong, bueno, hicieron cuando pasó esto en Robledo de Chavela, ¿cómo es? Robledo de Chavela, hicieron salir a los periodistas, etcétera. Y algo pasó cuando el alunizaje, de tal manera que el montaje que nosotros conocemos de la Luna es realmente un montaje y las fotos son trucadas, ¿verdad o mentira? ¿Quién piensa que es verdad que todos estos son fotos trucadas? ¿Y quién piensa que es mentira, que realmente las fotos son reales? Vale, las fotos son reales. Hay muchos, o sea, es verdad que esto funciona, que esto se ha hablado mucho, ¿no? El hombre llegó a la Luna porque de hecho tenemos estaciones allí, se puede apuntar con un rayo láser a un dispositivo que te lo devuelve, ¿no? De hecho se usa para medir la distancia, y luego hay explicaciones a todo el tema de las fotos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no haya estrellas tiene mucho que ver con la exposición fotográfica. Si vosotros vais a hacer la prueba esta noche, si hay luna creciente, luna llena, hacer la foto y verás que si os queda quemada, o si sale la luna no va a salir ninguna de las estrellas, ¿no? Podríamos comentar una de las fotos que sí, que hay cosas de sombras un poco extrañas y tal, pero en el fondo tiene sentido. De hecho, hay una cosa un tanto curiosa aquí, ¿no? Y es la siguiente. Es que Estados Unidos y Rusia tenían una cierta guerra, ¿no? La guerra del espacio, la guerra
armamentística. Si Rusia hubiera tenido una duda, por mínima que sea, que Estados Unidos no había llegado a la Luna, se les habrían echado encima de una manera bestial. Quizás una de las victorias más aplastantes que tu enemigo reconozca tu victoria, ¿no? Porque digamos que es... Entonces, pues bueno, teníamos muchas más conspiraciones de este sentido. Veo que sois un público bastante bien informado, pero en realidad, para mí, yo la información que saco aquí es una, y es que actualmente vivimos en un mundo tremendamente complejo. No es fácil saber lo que es verdad o mentira, de la misma manera que no es fácil, yo creo que la mayoría de los ciudadanos no entiende completamente el mundo en el que vivimos. Un mundo de transacciones financieras, de servicios secretos, de intereses de empresas, etcétera, etcétera. Y en este sentido, muchos, y quizás por eso hay tanto caldo de cultivo a las conspiraciones, algunos autores proponen, para librarse un poco del yugo de la palabra conspiración, conspiranoico, proponen la palabra parapolítica, que sería algo que va más allá de la política, serían relaciones internacionales, abuso de poder, pero el tema es que la palabra parapolítica vendría a decir como probado que es cierto, ¿no? A mí me gusta mucho más la información, el término información B, igual que hay dinero A y dinero B, o dinero negro, o dinero no declarado, hay información no declarada, información oculta, pero real. O sea, para que algo sea información B, es como por ejemplo lo que hablábamos del gran parche de basura del Pacífico, es algo que se sabe totalmente fuera de dudas que existe, pero de alguna manera no se publicita, ¿no? Y en el fondo lo que hablo esto de la sensibilización de las conspiraciones pasa así, ¿no? Cuando uno acaba viendo determinadas cosas que, bueno, pues muchos de los ejemplos que hemos visto, ¿no? O como por ejemplo, en algún momento alguien pudo pensar que eran conspiraciones cuando la dictadura de Videla lanzó 30.000 personas desnudas y drogadas al mar y los hizo desaparecer. En términos, a lo mejor en aquel momento concreto, cuando aquello estaba pasando, era impensable. Hoy sabemos que eso es cierto, ¿no? Información B. El Club BIR debe información B. Y esto, por ejemplo, es otra de las cosas, ¿no? que se habla. El pico este grande que vemos aquí en torno como al primer cuerno es el aumento del precio de la comida a nivel mundial. Es un índice del precio de comida publicado por la ONU, y esto es este incremento de precio fue la consecuencia que tuvo que después de la burbuja, después de la caída de Lehman Brothers en 2007, todos los fondos de inversión de riesgo en el mundo se dedicaron a especular con comida y no con temas inmobiliarios o con hipotecas basura como habían estado haciendo. Este aumento tan tremendo del pico de precios de la comida dejó sin acceso a alimentos a miles de personas en el mundo y provocó lo que se llamó la crisis alimentaria 2007-2008 con millones de muertos, ¿no? Entonces esto es información B. Y al final, y ya estoy terminando, David, en el fondo las cosas no son tan sencillas, ¿no? Muchas de las, cuando hablamos al principio de la conferencia, de la gente que se mete con las conspiraciones, digamos que las metes todas en el mismo saco, que se ríen de lo de John F. Kennedy, etcétera. Yo creo que están haciendo una simplificación famosa. Saber distinguir lo que es verdad, lo que es mentira, no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque los gobiernos en muchos ámbitos están activamente implicados en engañar. Entonces, si tenemos tantos ejemplos de todo este tipo de cosas, yo no entiendo que se haga un descrédito tan grande de la conspiración a nivel generalista, porque yo creo que hay evidentes razones para pensar que cuando el río suena, algo lleva. Otra cosa es que nos vayamos al otro extremo y hablemos de reptilianos, bueno, hemos visto los ejemplos, ¿no? Esta niña, no sé si la conocéis, pero esta niña fue uno de los ejemplos que usó el gobierno de Estados Unidos para entrar en Irak. Se supone que esta niña fue testigo de cómo cuando Estados Unidos entró en Kuwait, los iraquíes habían desconectado cientos de incubadoras con bebés, dejándolos morir. Posteriormente se supo que esta era la hija del embajador norteamericano en Kuwait y que todo aquello fue mentira. Fue otra operación de guerra psicológica y estuvo fabricada, de hecho no me acuerdo ahora, pero lo diseñó una consultora
y se sabe a ciencia cierta de que todo aquello fue operación de guerra psicológica para decir, no, es que mira qué malo es Saddam, ¿no? Entonces ya digo que vivimos en un mundo que no es tan fácil saber que es verdad y que es mentira. Otro titular de periódico: yo admito que yo mentí sobre la guerra de las armas de destrucción masiva. El gobierno ocultó 7 años un estudio de los tóxicos del pescado. Esto es aquí en España, ¿no? Son un estudio que mostraba que los niveles de mercurio y metales pesados en el pescado que está en nuestros supermercados no pasaba controles de calidad. Documentos de rescate, etcétera, etcétera, ocultación, ¿no? Y al final, aquí hay una cosa que yo creo que es lo que al final legitima la investigación en conspiraciones y que en el fondo está hecho que nos planteemos la duda, ¿no? Por ejemplo, Hitler fue nominado a Premio Nobel de la Paz, cuando nosotros esto era que entonces pasó y se le consideraba, de hecho Gandhi proponía a Hitler como Premio Nobel. En el fondo ya sabemos qué pasó con Hitler. Quien dijera en aquella época que Hitler era una amenaza para el mundo y acabaría matando a 6 millones de judíos, se le tildaría de loco conspiranoico. La pregunta es, ¿cómo podemos saber ahora mismo qué cosas están pasando o no están pasando en conspiraciones? Realmente no nos lo van a decir, ¿no? Pues para mí, es el valor de la divulgación de conspiraciones seria, meditada, prudente y contrastada, ¿no? Y aquí pues yo acabo mi parte, ¿no? Yo creo que pensemos por nosotros mismos, no seamos crédulos, pero que tampoco pensemos que la realidad no puede sorprendernos, porque las conspiraciones existen. Y ahora pues doy paso rápidamente a David, que va a profundizar más en cómo se opera la divulgación de conspiraciones. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las series antes. No sé si me recordáis. Trabajo con el PowerPoint todos los días. Bueno, mi parte de esta ponencia se llama Luces y sombras de la divulgación en España. Yo creo que son 2 ponencias complementarias. O sea, realmente es una que se divide en 2. Y en esta parte nos vamos a dedicar, como decía antes Miguel Ángel, en analizar la parte práctica. Vamos a analizar la divulgación de las conspiraciones hoy en día. Vamos a analizar a algunos de los divulgadores. Nos van a quedar muchísimos, por supuesto. Presten atención al icono, importantísimo. El icono de aquí arriba a la derecha es lo más importante, que pone tras los límites. Como David Cuevas ha hecho antes publicidad de Dimensión Límite, pues bueno, nada envidia. Subliminal. Información subliminal. Para investigar las conspiraciones necesitamos una serie de requisitos. Es una disciplina muy exigente, las conspiraciones, como ha estado comentando antes Miguel Ángel. Necesitamos, como decimos, sentido crítico, por supuesto, pero yo creo que no solo para las conspiraciones, sino para todo tipo de fenómenos que investiguemos. Fino olfato periodístico, por supuesto, hay que saber separar el trigo de la paja. La capacidad para relacionar datos, creo que va muy relacionado. Sentido común, por supuesto. Yo creo que Miguel Ángel ha estado antes comentando muchas conspiraciones reales o no, y vosotros habéis sabido aceptar la mayoría de ellas. Creo que vosotros tenéis bastante sentido común. Conocimientos de historia, por supuesto, política, servicios secretos, economía, idiomas. Yo creo que es básico para poder empezar a meterte en el mundillo de la conspiración, como decimos. Hay que estudiar mucho para ser conspiranoico, ¿eh? Mucho. Tenemos un máster, pero es secreto, está así. Yo, como decía, quiero hablar de varios de los divulgadores de las conspiraciones. Ante todo, yo quiero que la gente se tome esto como un análisis objetivo de sus investigaciones, no como un análisis
personal de estas personas. Quiero decir, nosotros no tenemos derecho a juzgar a ninguna persona y no lo vamos a hacer. Lo que vamos a dar es nuestro punto de vista de cómo divulga. Eso es, o sea, no nos vamos a meter en temas personales, no nos vamos a meter en ningún tipo de tema personal, como digo. Nos queremos centrar en sus trabajos y a nuestro modo de ver, pues intentar separar el trigo de la paja, como decíamos. Su trabajo periodístico, sí. Trabajo periodístico, eso es. Muy bien, muchas gracias, Miguel. El primero de ellos, pues este señor que vemos tan asustado, que se llama Rafael Palacios, es Rafa Pal. Rafa Pal, es que yo creo que a los divulgadores de los cuales vamos a hablar al final hemos cogido cariño. Yo he aprendido muchísimo Sí. con Rafa Pal, ¿eh? Sí. Muchas de las conspiraciones que yo sé. Es que Rafa Pal es un DJ de la información, como él mismo se autodenomina. Es una persona que en su página web aglutina pues un montón de información de todo tipo. Muy diversa, variada. Muy diversa. O sea, tiene de todo tipo, desde profecías incluso que él mismo ha hecho, que luego más adelante comentaremos alguna, hasta pues incluso pues cosas interesantes, ¿no? Como las conspiraciones en torno al 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Y lo cierto es que yo coincido con él en muchos de los casos que comenta. No en todos, obviamente. Pero cuesta de creer que un señor que bueno, pues se dedica a esta disciplina tan complicada, como decimos nosotros, sea gran seguidor, no sé yo hasta qué punto, igual contactado incluso del comando Astar Serán, como es el simbolito, que yo no tengo puntero como Antonio, pero es este aquí abajo a la derecha. Ese es el símbolo del comando Astar Serán. Bueno, sí, claro, el platón, efectivamente. Muy bien, Juanjo. Este mes vas a cobrar más, en todos los límites. O sea, 0, el doble. El comando Astar Serán es, bueno, la federación. Muy bien, muchas gracias. Pues el comando Astar Serán es la Federación Intergaláctica, es una serie de extraterrestres, de civilizaciones extraterrestres que nos protege de cualquier tipo de problema que podamos tener, de cualquier tipo de amenaza que nosotros podamos tener. Son los hombres altos, guapos, rubios, de ojos azules, son como Crepúsculo, pero de extraterrestre, digamos. Y lo cierto es que es una auténtica, yo pienso que burrada, porque no se basa en ningún tipo de información objetiva, ¿no? Pero este señor, pues bueno, es bastante seguidor de ello. De hecho, incluso en los años 2007 y 2008, entre esos años, incluso Rafa Pal hizo una profecía y decía que iba a haber un contacto extraterrestre en nuestro planeta, en el que se iban a ver grandes naves, que se iban a ver en todo el mundo, algo así como V, como la serie que comentábamos antes. Pero bueno, lo raro es que no mencionan a los reptilianos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que llegó el año 2007-2008 y bueno, pues no pasó nada, obviamente, ¿no? Pero él estaba convencido de ello. Otro de los casos, es que yo no sé si se va a poder llegar a leer, a lo mejor sí. Bueno, otra de las conspiraciones de Rafael Palacios, de Rafa Pal, es el amero. El amero es una moneda única para los países de América del Norte, para Canadá, México y Estados Unidos. ¿Me queda poco tiempo ya? Vale. Vale. Bueno, pues el amero es una moneda única para los países de Estados Unidos, México y Canadá, como decíamos, una supuesta moneda única que iba a hacerle la competencia al euro. Ellos buscaban una serie de economía que pensaban que ellos estaban debilitando frente a la Unión Europea y bueno, pues iban a hacer esto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, fecha de 2013, pues todavía no existe el amero. Aunque también hay que romper una lanza a favor de Rafa Pal, y es que aquí tenemos una noticia, una entrada de su blog, en la cual dice que Canadá y México rechazaron el amero. Bueno, pues esto posiblemente sea mentira también, no lo sabemos, pero no hay ningún indicio que me indique lo contrario. Pero por lo menos, bueno, él te siembra ahí la duda, ¿no? Te dice, sí, es real, pero cuidado porque este hombre dice que no. O sea que, bueno, se siente, yo creo que bastante objetivo, quizás no es la palabra, pero más que en otros casos sí. Yo creo que sí. Rafa Pal tiene una cosa, y es que
como bien ha dicho David, que es DJ de la información, Rafapal es un canal de distribución de información de conspiraciones. El problema es que es un canal que no tiene ningún criterio de selección, por así decirlo. Entonces, a veces dice cosas que son tremendamente verdad y que luego las investigas y sí. El problema es que esa información veraz viene mezclada con otra grandísima porción de información falsa, deformada o absurda. Y quizás el aspecto que David y yo criticamos es que venga la información mezclada, que él no aplique un filtro de criterio, sí, ¿no? De prudencia. Más adelante nos vamos a encontrar con otro caso parecido al de Rafapal, como es el de Soraya Lacaba, en Trinity, que bueno, ya está retirada, pero creo que es interesante comentarlo también, ¿no? Son páginas web, personas que se dedican a recoger todo tipo de información, como decíamos, prácticamente sin pasar por ningún tipo de filtro, en el cual pues te venden información como la que antes comentaba, por ejemplo, Miguel Ángel. Decían que no hemos llegado a la Luna, por otro lado decían que sí, que ya hemos llegado a la Luna. Informaciones contradictorias, se contradicen incluso ellos mismos. Supuestamente su objetivo es despertar a la gente, hacer de Morfeo en la película Matrix y despertar a todas las personas que están interesadas en estos temas, ¿no? Pero lo cierto es que viendo toda su trayectoria y viendo la información que ellos vierten en sus páginas web, lo cierto es que yo creo que confunden más que aclaran, ¿no? Lo cual es como una estrategia de desinformación, ¿no? Cuando mucha de la información que tú das es mentira y otra es verdad, al final acabas metiendo, si confundes a la gente, acabas metiendo todo en el mismo saco y hace como que en el fondo todo es mentira. Acabas desprestigiando quizás lo que en teoría tú quieres defender, ¿no? Otro de los casos es Nesara, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos una de los posts, 25 de octubre de 2002. Y bueno, pues es una supuesta ley estadounidense que habría sido aprobada en una sesión secreta en el Congreso de los Estados Unidos, y esta ley pues sería una forma de refundir el sistema financiero mundial, estadounidense, y acabar con el poder de la banca internacional. Creo que sobran las palabras, ¿no? O sea, creo que si los gobiernos precisamente se han dedicado a defender a alguien por encima de los ciudadanos, es a los bancos. No solo en España, también en Estados Unidos. O sea que no... De hecho, la ley Nesara está rondando la página web de Rafapal, por lo menos desde el año 2007 o por ahí, quizás antes, y entre esa época y ahora hemos vivido una grandísima crisis y, o sea, no está claro que no hay una refundación del sistema financiero. Yo también quiero hacer un juego con ellos, con nuestros amigos. Y es que Rafapal publica un vídeo, ahora os pondré el vídeo, esta es la captura de del YouTube, de su página de YouTube, del vídeo, en el cual pues habla el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, habla con una reportera de una televisión rusa, supuestamente a micrófono cerrado, tras terminar una tertulia que han realizado en un canal, y bueno, pues le da una serie de informaciones. Rafapal lo da como real. Dice, de hecho, pues que esta vital información hizo que mi página fuera atacada el 9 de diciembre. El diario español ABC y el inglés The Telegraph se hicieron eco de estas declaraciones, mezclándolas con desinformación. O sea, lo que dice es que el primer ministro Medvedev, lo que dice en este vídeo, es totalmente cierto. Hay que decir que este vídeo es para mí, un claro ejemplo de demostrar todo lo contrario que le está diciendo. Las primeras imágenes que aparecieron de esta entrevista era simplemente, pues, como si a nosotros nos enfocan ahora mismo a nosotros aquí, nos vamos, Miguel Ángel y yo, ahí detrás, hablamos y esta cámara sigue enfocando aquí. Vosotros escucháis las voces nuestras allá en la lejanía, pero no nos veis. Pero este es el vídeo de la persona que estaba grabando allí. O sea, vais a ver a Dmitry Medvedev y a la periodista. Espero que podáis leer los subtítulos y que se oiga. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю самый зеленый человечек. Значит, рассказываю вам первый и последний раз.
вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносит специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно представляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Bueno, como veis, a ver, yo creo que el juego es muy fácil. ¿Cuántos de vosotros cree que lo que acaba de decir Dimitri Medvedev es real? Bien, Miguel Ángel. Bueno, pues así de claro, ¿no? O sea, yo creo que está muy claro que este señor está bromeando con la periodista. De hecho, se ve a la periodista riéndose. O sea, que bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? O sea, que hay que defender esto como algo, un documento real, no sé, o información de vital importancia, me parece un poco absurdo. Me han dicho que nos quedan 10 minutos. Mi compañero Miguel Ángel es un gran compañero, se ha comido casi toda la ponencia. Y vamos a ir con el siguiente de ellos. Voy a pasar, van a tener que dejar cosas de Rafa Pal, que ya las comentaremos más adelante. De todas maneras también hay información de esto, ya la daremos luego. El siguiente de ellos es Rafael López Guerrero. Es paisano mío, además, es alicantino. Estuvimos hablando con él el año pasado en Alcobendas, en la cual nos dio una auténtica lección de nada, porque hizo una ponencia que duró creo que hora y media más o menos, en la cual iba a hablar de la radiofrecuencia cuántica diferencial, eso es. De 2 horas, sí, de 2 horas, es verdad. De 2 horas, tienes toda la razón. Habló de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Bueno, habló, se titulaba así, pero yo creo que de radiofrecuencia cuántica de esto no, yo no escuché nada, no dijo nada. Se puso a contar, pues no sé, sus historias, ¿no? De que la ciencia pues está muy cerrada en estos casos, pero que él tiene un grupo en el cual pues se dedican a investigar y que son hombres de ciencia que están abiertos a todo tipo de posibilidades. El currículum de Rafael López Guerrero pues es todo este. Es doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Administración de Empresas, licenciado en Derecho, director del IRCAI, Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional, director del portal Star Viewer Team y autor de numerosas patentes científicas publicadas en España. Hay que decir que el currículum igual está desactualizado porque de vez en cuando quita algún curso. Sí, sí. Bueno, los temas que trata. Hablamos antes de la radiofrecuencia cuántica diferencial, también toca la hipergeometría fractal, la relación ionogenomática, la física del éter, los megaversos y el universo consciente. Bueno, pues lo que cualquier persona que ve Sálvame todos los días lo ve ahí, ¿no? O sea, es lo más normal, todos entendemos estas cosas, nos lo enseñan en el colegio, la ESO pues ha mejorado mucho, ¿no? Bueno, son cosas que obviamente pues ninguna persona de a pie que tenga unos conocimientos de estos tipos de ciencia que yo escuché por primera vez de boca de este señor, no conoce, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, hubo una polémica con Rafael López Guerrero en la cual pues el diario de Almería, Noticias de Almería, se puso a investigar a este señor porque realizó en el año 2012 una ponencia en la Universidad de Almería. Una ponencia en concreto pues que iba enfocada a las relaciones humanas en el campo de la salud. Bueno, este señor no sabemos qué título, no sé qué referencia con la salud tiene, pero lo cierto es que el diario Noticias de Almería indagó en el currículum de Rafael López Guerrero y descubrió que sus títulos académicos eran inexistentes. Algunos de ellos pertenecen a esta Boston University y a Canterbury University, que es otra universidad que se dedica pues a vender titulaciones. O sea, el único requisito que piden es que les pagues y ya está. O sea, tú quieres ser periodista, pues paga, ¿no? Sí,
ya tienes el título. Aquí vemos la captura de la página de Libertad Digital, en la cual pues, se hacen eco de esta noticia, ¿no? Y yo creo que vamos a acabar con Soraya Lacava Trinity, que es la que más cariño le tengo de todas, porque es la que más he investigado. He hablado con ella en alguna ocasión por mail. Y le has propuesto entrevistas también, ¿no? Sí, bueno, eso es para una cara B de esta ponencia más bien, pero bueno. La cosa es que, bueno, hemos mantenido no una relación de colegueo, pero algún mail nos hemos mandado, bueno, hasta que publicamos la información de ella en El Ojo Crítico, que yo tampoco entiendo por qué se enfadó tanto, porque no hicimos ningún feo a ella, o sea, no entiendo por qué. Entre los logros de Trinity nos podemos encontrar con los mismos que Rafa Pal, en el sentido de que ella también aglutina gran cantidad de información, ofrece además información desfasada, noticias desfasadas. Esto que estáis viendo ahora mismo es una captura del año, os lo digo ahora mismo, del año pasado, me parece que fue, sí, el año pasado, 31 de enero de 2012, en la cual, pues bueno, habla de 4 soles, ¿no? Ella le da una explicación a ello, y es que dice pues que es algún holograma de los Illuminati que ha fallado. Es que tengo que resumirlo muy rápido. Pero bueno, la cosa es que lo cierto es que el vídeo, aquí es que no sé si se va a ver, pero realmente ese vídeo no es del 31 de enero, es del 2012, concretamente es del 26 de agosto de 2010, o sea, ya tenía ya un par de añitos, y esta mujer pues no sé por qué no lo presentó como una auténtica novedad. O sea, es como si Miguel Ángel inventa ahora la pólvora y dice, bueno, esto es una auténtica novedad. Bueno, la cosa es que se le informó a ella, pues, por mi parte, le informé de que ese fenómeno que estaba viendo era un parhelio. Un parhelio son fenómenos atmosféricos causados por la refracción de la luz del Sol. No siempre viven en la misma forma, en algunas ocasiones aparecen con otros soles alrededor del Sol o se descomponen en segmentos de arcoíris. En ocasiones parecen pequeños fragmentos de arcoíris, pero no se deben confundir con este, pues los parhelios siempre aparecen junto al Sol, mientras que el arcoíris aparece en el lado opuesto del Sol. Y bueno, está la fuente, es el Observatorio Astronómico de Cantabria. Yo cuando le hice partícipe de esta información, pues bueno, pues me dijo que prácticamente me mandó a paseo. Me dijo que ya sabía cuáles eran los métodos que utilizan para desinformar a las personas y que le parecía muy bien lo que le decía, pero que no se lo creía. Bueno, pues nada, me parece muy bien. Es como decir que la gravedad no existe, que es un invento de los Illuminati o de algún poder en la sombra para tenernos, yo que sé, controlados, ¿no? A mí no me parece muy tal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de parhelio que, bueno, si os fijáis es más o menos algo parecido, ¿no? Esta foto también la publicó en el mismo post del parhelio, de los 4 soles que decía ella que eran hologramas, y en ella pues bueno, pues también dice que es un holograma, un fallo del holograma o algo así. Yo pedí esta fotografía para poder analizar la original, para poder decir, bueno, pues si esto es auténtico, si esto es un fallo de la cámara o es algún fenómeno normal, explicable. Ella, por supuesto, no me las mandó, pero de todas maneras quise preguntar, ¿no? A un fotógrafo profesional como es mi compañero Daniel Álvarez, y que él, bueno, pues me dijo que obviamente necesita la original para poder decir que esto, pues veréis que hay como una línea aquí que separa un poco un lado del otro. Pues bueno, pues él necesitaba el original para poder analizar esto, ¿no? Pero bueno, dice que aún así pues lo más normal sería pensar que es un fallo de la cámara o un fenómeno natural como un rayo de sol que se refracta a través de las nubes, o un fallo de la cámara, como decía. De hecho, según la consultoría ambiental ALPE, se trataría de un parhelio también. Y esta sería la imagen, que también digamos que está separando una cosa de la otra. Hay como, digamos, 2 zonas en la foto, y aquí vemos la página de ALPE, que es, como os digo, una consultoría ambiental. Luego, ya para terminar, muy rápidamente, vamos a hablar de las conexiones extrañas que tiene Trinity, que tiene Soraya Lacava. Si se hace un juiz a su página web, se encuentra varias informaciones, entre ellas, digamos que el registrador de esta página web es la empresa Todo Hotel.
Todo Hotel, pues es, bueno, estáis viendo la página web ahora, un pantallazo de su página web. Es una página web que, como el nombre indica, pues habla de hoteles, reservas de hoteles y estas cosas. Si os fijáis a la parte de abajo hay un icono verde, un banner verde que pone Adincel. Y bueno, pues es una de las empresas relacionadas con Todo Hotel, ¿no? Ella misma, además, nombra a Adincel en su blog. Bueno, esta es la página de Adincel, ahora pasaremos para atrás, pero ella misma en su blog, pues bueno, habla de Adincel, ¿no? Dice, para comentar el nuevo blog ahora mismo, muchos tendréis que borrar las cookies del navegador, no solo la caché, sino, no os preocupéis, en la barra de direcciones ahora pone una dirección Adincel, es algo provisional, dice, hasta que se actualicen los cambios. Bueno, hay una relación, no sabemos de qué tipo, pero con Adincel. Adincel es una empresa que, entre otras actividades, se dedica a las actividades de control climático y de riego. Trinity comienza en todo esto, dedicándose más que nada a los chemtrails, a los chemtrails. Los chemtrails son, yo creo que muchos os sonarán, ¿no? Son las estelas que dejan los aviones y que ella, pues bueno, ella y muchas personas, ¿no? Dicen que pueden ser fumigaciones, ¿no? Que nos están fumigando con todo tipo de sustancias nocivas para nuestro cuerpo, entre ellos también los morguelos que he comentado antes Miguel Ángel. Dicen que podrían ser inoculados a través de los chemtrails, ¿no? Pero lo cierto es que sorprende mucho que esta persona que trabaja, digamos, en contra de los chemtrails, que lucha para que se erradiquen estos chemtrails, pertenezca a una, o tenga relaciones, ya os digo, no sabemos de qué tipo, con una empresa de control climático y de riego. De hecho, yo no lo puedo comprobar. Bueno, sí que lo puedo comprobar, pero no lo puedo certificar, no tengo pruebas para ello, pero tengo información de que hay empresas en la zona de Alicante que utilizan algún tipo de sustancias químicas para que llueva menos en la zona donde ellos tienen sus cultivos. Y bueno, pues muy rápidamente, solo ha sido, yo creo, una pequeña parte de lo que os quería comentar, pero daros las gracias y ya está. En otro momento os daremos también luego pues algún enlace o la dirección al artículo del Ojo Crítico en el cual comentamos esto un poquito más detallado para que lo conozcáis mejor, porque ahora tan rápido ha sido muy difícil poder explicar todo, ¿no? Bueno, me gustaría pedir disculpas a mi compi porque sí, me he comido parte de su tiempo, lo siento. Y me gustaría añadir que esto y más está puestamente muy buen puesto en uno de los programas que hicimos en Tras los Límites, que se llamaba... Desinformadores. Bueno, os pasaremos el link, lo pondremos en nuestro grupo de Facebook, así de paso entráis, que a lo mejor os interesa. Pero bueno, pondremos el link para que los conozcáis. Y nada, pues damos... Bueno, nos vamos. Sí, porque preguntas no nos da tiempo, ¿no? Sí, un par de preguntas, sí. Si no, después la mesa se transforma lo que queda en si queremos... Lo que tú nos digas. Sí, bueno, un par de preguntas. Bueno, pues alguna pregunta a alguien. Yo sí iba a decir, por ejemplo, que sí, dentro de que la mayoría, por supuesto, de este tipo de cosas esotéricas, la mayoría son falsas, aunque luego, como habéis dicho, las conspiraciones, algunas son increíbles y son ciertas, lo que hay el Ojo Crítico está teniendo una labor que no lo están teniendo otros web, que son, digamos, más permisivos, independientemente de que estos temas son muy respetables y muy interesantes y importantes. Yo lo que quisiera decir, por ejemplo, que con lo de esto que sale que hay una bolsa de basura en el Pacífico más grande que España, sí te está diciendo una cosa muy clara, porque efectivamente una noticia tan importante y con unas consecuencias incalculables para la humanidad, porque no es que esté ahí en el mar, es que eso no va a repercutir a todo el globo, eso está claro. Te está diciendo que los gobiernos, efectivamente, es que el tema medioambiental importa un pepino. Lo que yo creo que ahí incluso la humanidad se puede jugar un futuro, se puede jugar una historia muy importante, porque entonces ahí está claro que están haciendo la vista gorda. Cuando es un problema que sería muy fácil de crear unas máquinas, unos barcos, recoger, reciclar, incluso crear un montaje económico con eso, un ciclo económico, pero claro, no hay ningún interés. Pero no solamente Estados Unidos, que es el que se lleva la palma, es que todos, por lo visto,
Entonces te das cuenta que todas estas agencias del medio ambiente, todo esto es una pamplina y la mitad comprado y la mitad es un rollo. Por eso te lo estoy diciendo ahí muy claramente. Y no, vamos, no hay consecuencia. De todas maneras, a ver, yo tampoco es que conozca mucho el tema que ha comentado antes Miguel Ángel, pero yo pienso que hoy en día para un gobierno quizás no sea muy rentable a nivel económico el reciclaje. O sea, no hay más que ver, a lo mejor me equivoco, yo tampoco digo en primer lugar que no conozco mucho el tema, pero no hay más que ver la cantidad de estaciones de reciclaje que hay, en los cuales las personas pueden llevar sus cacharros, las cosas que quieren reciclar, a cambio de que te den una suma de dinero que suele ser ínfima. Yo no sé también si esto tiene relación, ¿no? Pero bueno, quizás más bien una pregunta para Miguel Ángel, la que estoy haciendo yo también. Bueno, lo que yo tengo entendido, todo eso está en aguas internacionales, ¿no? Entonces haría falta una cooperación internacional y tal. Pero al final lo que tú dices, yo creo que el tema de la sostenibilidad del medio ambiente es un legado para nuestros hijos. O sea, no es una cosa que debería de estar fuera de la esfera económica, pero en cualquier caso, tú lo has dicho tremendamente bien, se trata de un problema de intereses. Con el dinero que se ha dedicado a rescatar a la banca se hubiera arreglado el hambre en el mundo muchísimas veces, lo cual significa que toda la gente que muere asesinada por inactividad y por pasividad de gobiernos. Es un tema de intereses. El dinero existe. No es una pregunta, es un comentario en relación de esto, ¿no? Este tema sé que es cierto, porque el verano pasado vimos un documental sobre la isla del Pacífico y sobre todo el daño que está haciendo toda esta contaminación en la agua y en la isla. De hecho, las islas que hay allí, la gente vive de nuestras basuras. Como encuentra el documental que está en internet, no puedo decir el nombre porque tengo... ¿La isla de las flores puede ser? Sí, ese. Y estaría bien que lo compartierais también en vuestras diferentes páginas para que todo el mundo lo viera, porque ya que los gobiernos no lo transmiten por querer ocultar, por lo menos que nosotros... Bueno, a ver, yo soy una pequeña gota de agua en un océano. O sea, en realidad esto es labor de todos, no de divulgadores. O sea, yo no soy una persona famosa, no tengo... Bueno, pues si David Cueva me quiere llevar a su programa y lo cuento, pero esto, lo que es labor de todo el mundo, los límites, perdóname, esto es labor de todo el mundo que distribuya ese tipo de información. O sea, en el fondo los políticos se mueven, y todo esto son presiones políticas, simplemente por intereses. Entonces los políticos harán lo que nosotros les obligamos a hacer. La única manera de luchar contra este tipo de cosas es mover a la opinión pública, y eso es concienciación, y en eso tenéis responsabilidad todos, ya sea compartiendo, hablando, compartiendo imágenes, o sea, noticias en Facebook, etcétera, etcétera. Hay miles de maneras, ¿no? No vamos a entrar ahora en eso, pero eso es tarea absolutamente de todos. Pues entonces ya paramos y los dejamos con David Cuevas y Juan José Sánchez Zoro, que están ahí preparados, calentando, y a pastel. Pero es que nos están trayendo las copas también, entonces ya...